y exactamente no sé qué decir. Si hablo del cuadro o qué es lo que quisieran. Bueno, pues esta pieza es parte de una exploración que estoy haciendo ahorita. Bueno, empecé hace como 2 meses, que terminé un par de series que todavía no he expuesto. Y la pieza surgió a partir de empezar a cambiar la forma en la que construía las cosas, porque me inquietó muchísimo. Un día en clase un maestro me comentó que lo que estaba haciendo ya era prácticamente una artesanía. Entonces yo no entendía por qué. Y me dijo, pues tienes que buscar más cosas y tratar de ya no ver dónde estabas, ¿no? Entonces eso se me hizo como medio complicado. Empecé como a escribir un día sobre los cuadros. Quería pintar una primavera y un verano y no podía. Y no entendía por qué, si ya tenía como la sensación de esa viveza de tiempo. Y empecé con un amigo que me asistía en aquel momento, que tiene como 15 años. Empezamos a pintar. Dije, pues vamos a hacer lo que nosotros vivimos, pues, libre. Y fueron palabras. Entonces, nunca atendí como la cuestión de qué eran las palabras o si tenían en particular un sentido o iban hacia ningún lugar o no sé, ¿no? Era algo que después de un par de meses empecé a reconocer que era lo que quería yo buscar desde el principio, desde que empecé a pintar. Por alguna razón no llegó ese impulso de hacerlo como si arrancara como una pared y pues ya, ¿no? Aquí está. Sino quería entender qué era, ¿no? Qué era lo que estaba pasando. Solo entendía como la pintura intuitivamente, y sabía que tenía que parar, no por cómo se veían las cosas, sino porque ya estaba sintetizado lo que quería comunicar y no necesitaba como más color, o no necesitaba como la forma reconocible o la fantasía o la metáfora o la narrativa, sino era eso, ¿no? Eso fue a partir de el último cuadro de esa serie que les platicaba. Tenía esas características y funcionaba bien, ¿no? Cuando narré qué era, pues el maestro igual me dijo, eso es como un oso polar. Y yo, sí, perfecto, pero cumple todo lo demás. Y sí, de ahí dije, pues tienes que todavía sintetizar más las cosas y buscar hacia otro rumbo, ¿no? Que ya no era. Esas series eran, la primera fue en torno a la lucha social en general, desde lo que viene ocurriendo en el 2006 hasta la fecha. Después hice una serie de una cocodrila que se enamora de una pintora, que todavía no la presento, y con ese cuadro pues terminé. Y me di cuenta que en toda la serie a lo mejor solamente iba a funcionar ese cuadro, pero fue una ganancia, ¿no? Porque entendí que ya tenía esos elementos que podían reconocerse como arte, o que podrían insertarse para que alguien más se identificara con ello, sin necesidad de estar buscando cosas como, no sé, que no tienen nada de malo, así identidad o todo lo que se habla en la escuela, que me interesó muy poco en realidad, ¿no? Por más que quería ubicarlo, no me identificaba con ello. Entonces, después de esa síntesis, volví a empezar. Tenía yo la costumbre de entender las cosas como dibujándolas, y aún así nunca he podido como tener un dibujo y volverlo a copiar, porque no creo que tenga eso ningún sentido, sino a partir del dibujo entender lo que quería decir
y entonces poderme lanzar a traducirlo a la pintura, o incluso a otra forma, ¿no? También hice cerámica. Me gusta mucho el graffiti, yo creo que pues desde que empecé eso fue como mi motor, pero sobre todo el graffiti sucio, ¿no? Hay un grafitero de Oaxaca que él era todo lo contrario, pero su trabajo me impactó demasiado, es Javier Santos Esmec. Yo sabía que aunque eso me cautivaba, me seducía, mi camino no era ese, pero que tenía que buscar algo que fuera hacia atrás de lo que él venía desarrollando, y empecé a buscar en las calles. Entonces, pues dije, pues también tienes que hacer graffiti, ¿no? Sombra, pues adorado. Dije, eso es como lo más basura que conozco, que me habla de una presencia, que me habla no de que las cosas están chidas, ¿no? No de que rifan, sino de que están, ¿no? Y de que se están devorando a lo que nos devora. Pasaron muchos años para que pudiera todavía entender hacia dónde y aceptar que es lo que tenía yo que empezar a desarrollar. La última pieza que hice así fue demasiado sintética, era solamente agarrar como el aerosol en un cuadro pequeño y de impulso me salió la palabra es. Me detuve a verlo y entendí que ya estaba hecho porque es. O sea, no puedo encontrar otras cosas o pensar en ellas si no tengo una cuestión en las entrañas o de pronto ubicarlas con la vida para que sea mi motor creativo, ¿no? Entonces yo pensaba en traer ese cuadro y un amigo muy acertadamente me dijo, ¿preparaste algo o vas a llevar algo hecho? Eso sí, sabía que no iba a traer nada de las series anteriores porque también entendía que iba a ser muy sencillo explicarlo, y por la misma conciencia que hice de darme cuenta que eso ya tenía un elemento simbólico, que ya tenía una historia, que ya tenía ciertas cargas que tampoco tengo por qué continuar haciendo. Entonces llegué al taller en la mañana. Generalmente trabajo 4 o 5 cuadros a la vez. También duré como un mes que no hice nada, ¿no? Por lo mismo que no sabía ya por dónde seguir, pensaba que el problema era el dibujo. Entonces encontré al taller que me metí a pintar una frase que decía que estudiar arte es aburrido. Y me gustaban como las letras y el fondo, ¿no? Era demasiado como conciso. Y tuve una anécdota hace 3 días de una policía que me platicó cuando yo iba entrando al metro con otros cuadros. Ella siempre me detenía porque traía cuadros como ese y me decía, no puedes pasar y no sé qué. Entonces tenía que irme 2 o 3 estaciones adelante para poderlo abordar. Y ese día me dejó pasar porque eran más pequeños y me detuvo y me dijo, oye, ¿pintas? Pues sí me gusta el arte. Es que fíjate que yo pintaba, pero iba a la Casa de Cultura, me gusta mucho, se me facilita, pero mi madre un día me dijo que de qué iba a vivir. Entonces me quedé impactada, ¿no? Entonces dije, órale, verla tan rígida, compartiendo algo que pues, la sentí reprimida, ¿no? Ya abordé el metro y después de que vi eso de el arte es aburrido, pues lo primero que me vino es dije, pues voy a poner mi placa de graffiti sobre esto y voy a empezar a escribir lo que yo tengo un proyecto de hacer poesía justamente con las cosas que están ya, que nadie ve, pues, que dicen que es como pues, basura, que hay de grafitis a grafitis, que hay de pinturas a pinturas. Bien, no me interesa meterme en ese rollo, porque yo sí encuentro algo que puedo tomar para comunicarme y empecé con esa, ¿no? Y puse ciertas palabras de la historia de la policía y reflexioné, dije, pues no, es que el arte no es aburrido, ¿no? O sea, más bien si no piensas es aburrido. Estaba yo pintando mi primavera y mi verano y dije, esto es un asco, ¿no? Pero tengo que continuar buscando. Volteo y veo ese cuadro y digo, bueno, es que aquí ya había algo.
de pronto entiendo que todo lo que estaba en los otros dos cuadros, al tener la relación, pues era caos, ¿no? Me pongo a pensar en caos inmediatamente y digo, pues es que antes de que las cosas se construyan, se crean, pues existe una serie de elementos desperdigados por doquier para poder hacer algo que digas, estoy creando, ¿no? Estoy transmitiendo. Entonces dije, perfecto, caos es lo que tengo que poner o pintar, ¿no? Y reconocí igual que no necesita absolutamente nada más, ¿no? Ni quitar ni poner. Es eso lo que necesito ahorita para continuar esa etapa o ese desarrollo. Que no me gustaría nada más dejarlo en pintura, sino trasladarlo a otro tipo de lenguajes. Es ahorita lo que he hecho. Como se me hace interesante que pases el graffiti al lienzo, ¿no? Como esta transición del graffiti solo en la calle y también con un sentido simbólico justamente que tiene el estar en la calle y en las paredes y que tenga este carácter efímero. ¿Qué sientes tú que pasa cuando esta estética, que tiene igual ya una lógica propia y como historias propias, se pasa al lienzo? ¿O por qué te interesó hacer esta transición de esta estética y este modo de hacer arte a algo que se identifica más con la pintura? Pues yo creo que el rechazo es algo que me acompaña desde siempre, desde niña. Ahorita en la serie que quiero realizar es en torno a mis cuates de la calle, a vagabundos. Cuando iba a la Esmeralda, la verdad es que me aburrió un buen, de pronto no entendía por qué tenía que estar ahí y resistía, ¿no? Entonces empecé a convivir con ellos, pero no con un plan de voy a llegar a la escuela y les voy a decir que este es mi proyecto, porque no era el momento de sacarlo, ¿no? Yo tenía que terminar las series que me impulsaba, además era un pedote porque los maestros, no puedes seguir con eso, no tienes que seguir esto, y yo no, ¿cómo no? Lo tengo que acabar, no manches, ¿no? Entonces me tardé más de lo que me pude haber tardado haciéndolo, pero aguanté vara y empecé a convivir pues todas estas historias, no eran horas así, pensando qué había pasado en sus vidas, ¿no? Por qué estaban ahí, ¿no? Sobre todo en el sentido emocional. Y cuando terminé la escuela, que me vi obligada a tener que ir a todo, ya se habían muerto 6 amigos de toda la banda. Dentro de ese tiempo tomaba fotos, pero mis fotos tampoco eran como la intención del registro para dibujarlas o así, solo dije, pues las voy a tener porque es algo súper simbólico de lo que está pasando. A veces hacíamos carne asada, cervezas no bebían porque es algo frío, ellos toman algo caliente, ¿no? Pero las pláticas iban haciendo más personales, más sentidas, más vívidas. Entonces, después de ese tiempo pensé que era el momento de empezar a hablar de ello, y que mi motivo personal de ello era el rechazo de mi madre. Y que en ese momento yo sabía por qué estaba yo en esa parte energética oscura, la que tenía que vivir. No bastaba con decir que yo lo rechazara y me rechazara también. Pasó mucho tiempo de ello para poderlo aceptar y decir, a huevo, puedo hacer algo con esto. Y lo puedo compartir y lo puedo visibilizar, ¿no? Por eso es que muchos de los temas que se abordan actualmente, no sé si en otras partes del mundo, pero aquí sí, pues no eran de mi interés. Yo creo que ese es como el motor principal de todo. Y el recuerdo de la infancia, yo nací en Isla Mujeres y me gusta vagar, ¿no? Para poder
encontrar cosas que me interesan. Me acuerdo que una vecina me decía, pareces vagabunda, ¿no? Que me gustaba quedarme dormida en las bardas o así. De pronto dije, pues no, o sea, tampoco quiero ser vagabunda, ¿no? Pero puedo serlo. Si no entiendo qué está pasando aquí, porque pues más bien yo soy artista y me gusta crear y puedo hacer algo con ello, al identificarlo. Así fue. Yo creo que tú eres una persona muy provocativa, o provocadora más bien. Y quería saber si es algo que usas conscientemente en tu trabajo o es algo como natural que no haces a propósito. Pues también he reflexionado sobre eso. Yo creo que la memoria, cuando la empiezas a utilizar para reconstruir algo, pues fue que siempre me molestaban las injusticias, todo el tiempo. No las soportó. Y no soy una persona que esté acostumbrada con nadie a quedarse callada. No, esto tampoco es como lo identifiqué rápido y saber cómo actuar inteligentemente para sobrevivir, resistir o estar. Sin embargo, dije, no mames, molesto a mucha gente. Y mucha gente cree que solo quiero molestar, y eso no es cierto. Entonces, cuando me pongo a pensar en que no quiero molestar, pues vuelvo a ese estado quieto. Quería pedirte que nos cuentes un poco más de cómo es que llegas a este fondo. Me queda claro la parte de la grafía, de las letras, pero el fondo no sé muy bien de dónde viene o qué lo impulsa, los colores. Sí, como que nos contaras un poquito más, por favor. Pues el fondo, llegué a él quitando la figura. No sé si se acuerdan de sus clases de dibujo de fondo y figura. Es una broma. No, pero la neta es que los colores siempre me llamaron la atención porque en el 2006, cuando viajo a Oaxaca, yo estudiaba el 8º semestre ya, me parece, de la licenciatura en Derecho. Entonces viajo, veo lo que está pasando en el sentido plástico, que es lo que me llama la atención, y digo, ah, no mames. O sea, yo no entendía el leer una imagen, no decir, oh, el arte. O sea, el color fue lo que me jaló. Y en ese entonces también viajaba mucho a Chiapas y a comunidades zapatistas. La neta es que tenía muchos amigos en la escuela, en la Esmeralda. Pues la neta, cuando regresé de ese viaje, pues dije, quiero ser pintora. Y lo primero que empecé a construir pues eran como metáforas a partir de ciertos bichos, animales, que para muchos pobladores eran sus guardianes, ¿no? Y el color pues lo encuentras en las ropas, no creo que en las caras. De ahí viene esa fuerza del color, porque creo que en un momento la fuerza de mi pintura era eso, era el color. Entonces en la escuela también pasé por ese rollo de el color es una mentira, el color engaña. Alguien ve una pintura y no está leyendo una imagen y dice, están bonitos los colores, ¿no? Y me lo recalcaban mucho los maestros, ¿no? Entonces, pues yo pensaba, yo voy a seguir usando el color, y además, el color puro, que es todavía más violento. El hecho de... Un día ya estaba yo hasta el queque del color, ya eran demasiados años de que el color, y yo le metía todavía más y más y más, y así era una locura, ¿no? Así de, pues no me da miedo pintar con color, o sea, no importa, ¿no? Y luego me hacían burla, ¿no? Pues es que a mí me enseñaron que pintar no era iluminar, y yo, pues no estoy iluminando nada, ¿no? En fin. Y entonces dije, pues bueno, vamos a pensarlo de esta manera.
la naturaleza tiene su propia fuerza y sus propias cosas, ¿no? Entonces, les voy a regresar la pregunta. ¿Los animales más ponzoñosos acaso no son los que tienen los colores más vibrantes? Me dejaron en paz. A mí, bueno, me gustaría saber un poco pensamientos acerca de... leo la palabra caos y me pregunto como... ¿puede una subjetividad individual, como al identificar el caos, ordenarla de algún modo, o es solo cuando es identificada por una individualidad que ese mismo caos está siendo como emulado y como reproducido de alguna forma? También pensando un poco en que pues en la manera en las que están las letras, me hace pensar como en una bomba, ¿no? Como en una bomba de grafitero, que es como una firma, ¿no? Entonces pensando como, o sea, digamos como un tipo de caricatura de un grafitero que va a la calle y pone su firma y identifica el caos. Me gustaría saber un poco qué piensas al respecto de la relación entre el individuo y el caos, como si es esta identificación del caos un tipo de orden que lo hace, lo pone en otro plano, o sea, lo elimina de alguna forma, o es solo como el individuo al reconocer el caos solo lo está reproduciendo, no hay manera de escapar de eso. ¿Qué piensas tú cuando ves la palabra caos en la pintura? Pues el hecho de que sean letras y que sea una palabra que remite a una multiplicidad que no puede ser atrapada por la mente, a mí siempre me parece paradójico e interesante como qué significa que existe una palabra para algo que no se puede atrapar como conscientemente. Y entonces me parece interesante pensar un poco en las relaciones de la individualidad ordenadora, si es posible esas dos palabras juntas, o si es como una subjetividad que solo entiende el mundo a través pues como de una emulación y como una aceptación de que no hay escapatoria del caos, y que estas 4 letras podrían significar el desorden o cualquier otro tipo de cosa, porque justo pertenecemos al desorden. No tengo una respuesta y también por eso quería saber un poco. Pues yo tampoco lo sé. Pero ¿qué piensas de la relación entre el individuo y el caos? Creo que cada persona puede controlar su caos. Al tener ese control con su propio caos, puede construir otras cosas. En la colectividad está muy cabrón. Cada vez mundialmente lo vivimos de una manera en la que parece que nos traga. Y creo que sí. Pero creo que existe otro orden en el cual puedes sentarte, pensar, no ser impulsivo y entonces actuar. Así es como yo lo veo. En realidad, yo ya no veía palabras, ¿no? Veía la pintura. Pero es inevitable que se lea, y está bueno que también se cuestione a partir de eso. Es en relación como que justo eso que decía Roy, como esta relación entre el orden de la palabra y también como en cierta composición de la pintura y la palabra misma. Sí, ahí también se me hace interesante. Tú la articulaste como mucho más bonito, ¿no? Como esta tensión entre el significado del caos y cierto orden que permite el lienzo. Y se me hace bien interesante porque creo que hasta ahora la gente que ha presentado en el cuarto de los ojos sucios siempre está alineada a
tendencia de la pintura, o a ciertas, no a una, porque son varias, ¿no? Pero a ciertas tendencias identificables de la pintura. Que aunque se dice que no hay un criterio de gusto, yo creo que sí es un criterio de gusto como que genera una sombra bajo la cual se produce. Entonces, un poco siguiendo como con esto que decía Roy, a mí me parece bien interesante cómo sí se genera este orden, o sea, sí está a final de cuentas medio centrada, se entiende la palabra, puede remitir una bomba. Atrás hay una serie de colores que se ve como un poco arbitrario, como azaroso. Cómo está toda esa composición, pero al mismo tiempo sí hay un caos, pero a mí el caos que genera se me hace en el circuito o en la tendencia que hay ahora de hacer pintura, ¿no? Y ahí es donde me parece interesante y peligroso, ¿no? Se me hace bien interesante porque justo como el poder generar quiebres o el poder generar otro tipo de estéticas o apelar quizá a una estética que no es gratuita, que viene mucho más de la calle, está súper interesante y es como aire, pero por otro lado justo lo peligroso lo veo en lo que justo en lo que dice Roy, ¿no? Lo que articulaba Roy, que ya generando como ese cambio de mirada hacia otro lugar y a otra forma de producir pintura, como que encuentro ciertas constantes, ¿no? Y no sé si por ahí va un poco la pregunta de Eric o no, pero sí un poco quizá lo que yo te preguntaba al principio, ¿no? Como qué implica poner la bomba en un lienzo, ¿no? ¿Qué implica generar este desorden? Como que se abren otras preguntas que si bien se distancian del común de la pintura, hacen preguntarme por la propia naturaleza de esta pintura, ¿no? Entonces ahí igual yo encuentro como una especie de zona de indeterminación rara que me gusta, pero también me hace preguntarme qué va a pasar después de esta pintura, ¿no? Porque yo creo que igual es todo un reto invitarnos solo a ver una pintura, y de eso se trata un poco también, de generar estas zonas de peligro, no zonas de confort. Y creo que ver esto dentro de una serie, como que esa zona peligrosa se va a definir un montón, ¿no? Si sigues utilizando la palabra, si impera como una estética propia que estabas proponiendo, o si se decanta por una estilización de tu propia propuesta, ¿no? Es como una repetición de esta primera pintura sin ir más allá, porque funciona, ¿no? Entonces ahí se me hace una zona bien interesante. Interesante. Sí, como que está en una tensión. Una tensión. No, ya. ¿Tú o Daniel? ¿Tú vos? Sí. A ver, yo lo que, en relación como a lo que decía Roy y Sandy, creo que lo que salva, bueno, yo no conozco tu producción, pero lo que salva este cuadro cuando lo estaba viendo me chocaba porque decía, o sea por todo como los problemas, como lo que pienso como en relación como cuando el graffiti se lleva al lienzo y que de repente puede como estetizarse demasiado y ya pierde como ese potencial de como rebelde que tiene, ¿no? O que a veces tal vez el lienzo no es como el mejor espacio para como tal vez ese tipo de práctica bueno, como graffiti, pero cuando ya después de lo que estaba después de lo que hablaste y un poco lo que le sacaste después de la pregunta que le hiciste a Roy de lo que pensaba del caos, o sea, lo que pienso es que justo la misma palabra caos es la que salva al cuadro, en el sentido de que si fuera otra palabra que no fuera caos y que con ese desmadre que tiene atrás bueno, para mí no funcionaría, porque justo la palabra caos es la que le da un orden al mismo cuadro. Entonces también está, bueno, esa es una cosa, y luego estaba pensando un poco como en como la palabra, porque aquí es como es lo primero que viene, ¿no? Y lo primero que
que te da como la primera lectura del mismo cuadro. Sigue manteniendo, o sea, aunque atrás no hay forma, como, y ya es como un desorden ahí de alguna manera, al frente la palabra mantiene forma, ¿no? Y si hay como, o sea, no sé, o sea, como la misma lectura de caos es, no sé, como como se lee, ¿no? Como de izquierda a derecha, no sé, o sea, de repente siento que, no sé, es que estaba pensando como en artistas que también han utilizado este tipo de recursos, no sé, como Murillo, que es un pintor que también en una serie utilizaba la palabra y tiene como también ese desorden dentro de sus cuadros, pero él sí libera como, bueno, él libera como la misma tela como del cuadro, y también lo que hace es que las letras no te viene de manera inmediata, ¿no? De repente solo ves un buen de rayones y si te pones a ver, encuentras, no sé, leche, ¿no? O camote o chocolate, no sé, pollo. Chorizo, ¿no? Ajá, La que sí, más me chorizo. quedó grabada de eso. Ajá, entonces creo que hay como, no sé, como algo que aquí siento que no sé qué tanto funciona, porque también hay como una estética, o sea, estaba pensando como en cómo se ha, bueno, yo conozco un poco la historia del graffiti, igual y digo alguna tontería, pero como viene como de Alemania, Londres y Nueva York, ¿no? Y cómo están como esos booms ahí de como el graffiti, cómo surge desde estos grupos sociales como de gente, no sé, clase mediera baja, ¿no? Y justo como ese tipo de, o sea, como tenemos, es que, bueno, lo que voy con eso es que siendo México tenemos como mucha influencia desde Estados Unidos, y como el graffiti que tenemos más como más inmediato es ese tipo de bombas, porque como que como ese tipo de estrategias que se utilizan mucho en Estados Unidos. Y por ejemplo en Londres creo que hay como otro tipo también de estética, no sé, como que hay como diferentes modos, y en México hay como algo que como que vi que se dio por un rato con, por ejemplo, pero se dio como más como street art, como, no sé, como Zener o Seger, que ya no sé si esos güeyes qué tanto sean como graffiti, ¿no? Porque eso ya justo ya también tienen como un lenguaje más de ilustración. O de pintura. Ajá. Pero, y aquí sí hay como todavía aquí sí hay como una intención todavía como de, hay una tensión entre graffiti y pintura, ¿no? Pero también creo que también todo el cuadro está hecho con aerosol. Entonces, bueno, no sé, o sea, ya me perdí, pero igual podrías como desarrollar. Está chido, ¿no? Sí, igual y podrías desarrollar como eso, súper bueno. como de como los referentes o como de dónde viene como, o sea, por qué mantener como ese tipo de formas o ese tipo de letra, ¿no? Que igual y, o sea, como hacia dónde, no sé, como qué tipo, no sé, lo voy a pensar bien y te digo, igual si quieres A ver, decir algo con eso. puedo. Sí, No, creo no. que el micrófono no es necesario porque Es que, sí. es que no, bueno, ok, sí. Sí he estudiado, pues porque me interesa la historia del graffiti, que no creo que sea el punto. Lo que me parece bastante interesante es cómo una pintura puede, independientemente de que tenga elementos o materiales relacionados con la construcción del graffiti, pues el aerosol se usa en la pintura mucho antes que cualquier grafitero quisiera ponerla en un cuadro, como lo que pasó en Nueva York para que ya no pintaran los trenes. Entonces todo el mundo pintaba sus piezas, sus tropes, sus bombas en lienzos y se vendían carísimos, ¿no? Sí. El graffiti sigue y seguirá existiendo por la acción subversiva de
de estar, ¿no? O sea, yo voy a la calle y veo Oxxo, Seven, etc. de marcas, ¿no? En mi caso, siempre me gustó leer, bueno, desde que me llamó la atención, leer qué es lo que estaba ahí. Sí, o sea, es una marca, es un nombre, no igual que el nombre de Josh Smith. O sea, ¿conoces a este artista? Él, yo no le compraría las palmeras, le compraría el lienzo de este tamaño que es de Josh Smith, porque remite el pedo de la persona. Pero ahí no dice Jocelyn, ni dice Shuti, ni es graffiti. ¿No? Es un hallazgo, el caos es un hallazgo marcado de esa forma para resolver otro problema, pero un problema que le importa a la pintura. Ahora, no creo que sea ya necesario regresar a platicar de la historia del graffiti, porque pues de que las cavernas y bla bla bla, pues no, más bien ahora cómo es que se da eso, ¿no? El sombra, para mí lo que hace esa sombra no es graffiti, es arte, ya es todo, ya es histórico. El hecho de que el Team Destructor haya pintado Peña Nieto no es mi presidente 142 veces en el metro, eso es una pieza. Y no andan diciendo, no, pues soy artista, soy pintor. No, les late lo que hacen. Y esa pieza coincidió porque infringieron en el sistema de transporte colectivo, porque fue sonado, porque se aventaron todo el vagón, todo, porque está por la época también. Pues claro que es arte. Tal vez salgo a la calle y veo cualquier otra cosa, ni siquiera nadie la va a voltear a ver prácticamente, ¿no? O hasta se van a enojar, qué tonterías son estas. Esos detalles que construyen ciertas formas son los que a mí me evocan algo, ¿no? Para poderme regresar y decir, sí, yo también voy con esa forma, soy caótica. Las tensiones considero que se van resolviendo con los silencios. Si esa pintura yo le empezara a poner planos, pues evidentemente ya no hace ruido, ¿no? Descansas visualmente. Eso a mí no me importa cuando estoy haciendo algo. Me importa el punto en el que digo ya. Tal vez funcione, tal vez no. Tal vez de 40 cuadros uno sea el chingón. Tal vez ninguno. Pero si no estoy dándole, ¿cómo puedo resolver un problema? Ahora, tampoco quiero meterme en el sentido de los ilustradores en gigante. Antes pensaba que eso no era arte. Quería yo salir y decirle, señores, eso no es arte. No sean mamones. No, o sea, es otra cosa. Algunas cosas tienen ciertas características que comunican, sí, que forman un lenguaje. La gran parte de ellas no. Y tampoco admiro a Banksy. Pero es listo. Es toda una empresa ahí para que funcione eso. Si no, sería como... ¿Amo a Basquiat? Sí, claro que amo a Basquiat. Ser astuto, ¿no? Conoció a Warhol. Haring era un aburrido, pero estaba dentro de ese círculo, ¿no? ¿A quién no le gustaría besar a Madonna? Sí, o sea, es decir, si yo me detengo me siento tensa en un momento, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Seguir violentando? Tal vez me detendría y mi silencio ya viene en una cuestión de pararme a ver cómo miro las cosas. Mis grafitis no son los más queridos del mundo, ¿eh? Me odian. No sabe pintar. Tampoco me importa. Una vez que hablas como de la persona en el arte, o del artista como persona, ¿no?
que a mí se me hace muy cool porque creo que la forma en que tú tienes de ver las cosas es muy particular y me interesa la forma en la que tú ves las cosas, ¿no? Porque eres tú. Entonces eso produce pinturas, ¿no? Y creo que funcionan en ese nivel. O sea, no digo que necesite conocerte a alguien para saberlo, ¿no? Pero como que está muy ligado el arte a tu persona y eso me remitió a otra cosa que dicen los artistas zen o alguna parte de la filosofía oriental, específicamente la caligrafía, que es que cuando un calígrafo pinta el pictograma de montaña, por ejemplo, no está como describiendo una montaña, sino están haciendo la montaña presente, ¿no? En ese momento el pictograma es la montaña. Y entonces yo leo como esta paradoja que tienes aquí que funciona también como en ese sentido, ¿no? Como haces presente al caos, aunque en la medida de lo posible en nuestra imaginación, ¿no? Algo así. Y eso de pintar con las entrañas, que es lo que me gustaría que hablaras más de eso, ¿no? O sea, como que siempre he sentido que hay una parte de la pintura que ya no se puede verbalizar y que, bueno, al menos una parte es difícil de comprender con el lenguaje verbal. Y bueno, además de esta pintura yo he visto que otras veces lo haces, ¿no? Cuando realmente tu obra queda como en una vacuidad ahí rara, ¿no? Como molesta. Y un horroris vacuum, ¿no? Entonces eso como que para ti, ¿qué significa eso de pintar con las entrañas? Que también, por cierto, es algo que maneja mucho la estética oriental. Cuando también asistía a la escuela, era como muy burlón hablar del corazón, ¿no? Así como, pues, ¿cómo crees? Y yo dije, pues, ¿cómo no? ¿No? O sea, ¿cómo? ¿Me congelo? ¿Me vuelvo un bulbo frío y luego me vendo? No puedo. Creo que fue muy afortunado para mí el empezar a acercarme al arte o a los procesos de creación artística en general a los 27 años, tengo 35. Mi vida antes de eso carecía, ¿no? Yo ni de chiste me paraba en un museo. Recuerdo mucho una anécdota de dos amigas en la prepa. Les fascinaba ir a la colección de pinturas estas que tienen en Palacio Nacional. No, yo no aguanté ni media hora. Y ellas estaban fascinadas. Digo, esto hablo hace 20 años, ¿no? ¿Qué pedo? Recuerdo que pues un día dije, voy a ir a una clase de dibujo al Museo de la Caricatura, no sé. Y me dice un maestro, pues dibuja una rosa. Y todos hablaban de que no se habían quedado en la Esmeralda, de quién sabe qué cosas, ¿no? Y yo dije, pues va. Pues, lo primero que se me vino a la mente era una rosa con garras que estaba aferrada a la tierra, ¿no? Era un monstruo. Y el maestro me dijo, así no es una rosa. Nunca regresé. Afortunadamente, por suerte, conocí a alguien antes de que se me inhibiera toda mi capacidad de imaginar, toda mi capacidad de sentir. Y luego conocí a otra que me empezó a despertar del detente. Haz un silencio. Piensa. La visceralidad es útil para resolver problemas porque la gente, incluso nuestra sociedad, está acostumbrada a guardar silencio. O sea, no puedes. Es más, yo casi la mayor parte de la carrera escuchaba. Tenía con qué debatir. ¿Para qué? No era el momento de entenderse. Ni para mí ni para el otro. Solo iba a ser ahí una rebatinga de tonterías. Y ese impulso me lo guardaba a la hora de tener que decir, ay, quiero ser. Hoy pensé esto. Hoy me dolió esto. Hoy me enojó esto. Y pues ahí lo he encontrado, esa parte, ¿no? Yo creo que Bukowski no hubiera escrito
sus libros si no hubiera sido un viejo borracho cabrón. Otra de esa línea es Pedro Juan Gutiérrez, cubano, Trilogía de La Habana, Sabor a mí. Ahorita me acuerdo del otro nombre, pero es impactante la manera en la que hablan de ellos, pero no es una manera autobiográfica, sino es una forma de describir los problemas de su tiempo. Y ahorita estoy leyendo a John Fante, que es Pregúntale al polvo, que es el que inspiró a Bukowski en sus ratos de ya no puedo con la pinche literatura que me aburre. Claro que hubo un momento en el que dije, no mames, o sea, no puedo llegar a la colección de cualquiera y nada más porque no me gusta, porque entonces yo me estoy ya poniendo del mismo lado que los otros, no verlo. No ver lo que están tratando de decir ahí. Y eso en general. O sea, en cualquier tipo de pieza. Y si no entiendo, pregunto. Pero la visceralidad creo que es más sensual. Te despierta todos los sentidos. Y el control te evita ciertas cosas también. ¿No? Que ya nada tiene que ver con el arte. Creo que nosotros también pensamos que somos superiores a cualquier animal, ¿no? Nosotros también somos animales. Yo no sé quién nos vendió el mito de la razón. ¿Cuál razón? ¿Cuál lógica? Frank Moon, lo voy a mencionar porque es él, decía, ¿para qué pintar cosas que comuniquen si de todas maneras no importa? O sea, si me encabronaba, me encabronó más. Se merece una bomba encima, que le reviente sus pinches manitas bien hechas. O sea, neta. Pero yo dije, no es tan importante, solo tiene casi 300 likes. O sea, ¿no? ¿Cómo te vuelves más sensible a las cosas? Soy afortunada porque neta, al principio no era consciente de lo que hacía. Y me decían, es que no eres consciente y todo. Y pues, ¿quién sabe qué quieran decir? Pues sí, no era consciente. Pero, pues para eso también fui a una escuela, para eso también compartí con compañeros, también me acerqué a maestros, no todo era guácala, ¿no? Había gente que se daba cuenta de esa carga que yo traigo y que es parte de mi proceso como ser humano, ¿no? Esa visceralidad, ese túnel oscuro. Yo recuerdo un día viajé de aquí a Oaxaca en bicicleta y llegué y dibujé un dibujo de un túnel oscuro y de verdad yo sentía mi vida así, ¿no? Dije, algún día veré la luz. Rembrandt me enseñará la luz. De verdad me desesperó mucho. Tal vez estas tensiones que generas con el arte, con un lenguaje, nos ayuden a reflexionar, que sí tienen una utilidad, que sí tenemos que seguir haciendo arte, ¿sí? Sin tener que pretender que vamos a hacer algo que tiene que ser un hit. Ni modo, o sea, si no vendo, pues no vendo y ya. Neta. Ya tendré que vender medias horas de amor o yo no sé qué hacer. Pero voy a continuar haciendo. Neta. Entonces no lo veo como una preocupación. Es que se me ocurrió otra cosa mientras te escuchaba, que es una carta del tarot
tiene la imagen de un personaje abriéndole la boca al león. La carta se llama La Fuerza, que no es el tarot de Marsella, es otro tarot. Pero justo yo creo que esa imagen me recuerda mucho a ti como, justo como dices, como ser humano, sobre tu proceso como de vida, cómo es que el arte te está ayudando a controlar tu instinto animal, ¿no? Una cosa así, no sé. Pregunta si el arte le está ayudando a controlar su instinto animal. No, pero todo lo del O tarot. también lo afirmó, ¿no? Perdón, mano, me diste. Ok, sí, no, o sea, la carta es del tarot Rider en tu vida y en tu pintura, ¿no? O, no sé si haya pregunta, más bien es como... ¿Quieres contestarle a Daniel? O igual Israel puede. Si quieres contestarle a Daniel, pues... No. Es que ahorita que hablas como de todo eso de las entrañas y o utilizar la pintura desde ahí para sacar todo eso porque por ejemplo, tu personaje es muy imponente, bueno, para lo que tú haces, ¿no? O sea, como, o sea, ya, o sea, como ya viéndote, no pues ya, o sea, como que sí hay una relación con lo que veo en el cuadro, pero también es como que van de la mano, ¿no? Pero a lo que yo voy, antes de que me vaya a perder, a lo que voy, estaba pensando en algo que había leído en algún lado cuando estaba leyendo esas cosas de graffiti, que era sobre el salvaje y el nuevo salvaje, porque cuando voy a irme como hacia Gauguin y ese rollo, cuando hablaban de que hay como estos artistas salvajes que se habían ido de la ciudad, que estén preocupándose por la luz de Rembrandt y esas cosas, sino que les vale madre pero después hubo como toda esta situación con Banksy, y que ese cabrón de alguna manera validó el grafite o ese tipo de arte callejero. Bueno, ya desde Vázquez estaba como esa situación, ¿no? Pero Banksy fue como ya, como esto ya puede comprarse y todo, no me acuerdo en qué pinche año fue, como 2009, 2008, algo así. Y pues ya de ahí como que en todo el mundo empezaron como a entrar muchos de este tipo de artistas a estos espacios donde antes no eran consumidos, ¿no? Y ya empezaron a vivir de alguna manera pues, de ese tipo de producción artística y ya no sé, las marcas bueno, las de Aerosol, Montana. Montana y esas cosas empezaron a darle publicidad y a apoyar este tipo de artes, ¿no? Entonces estaba pensando como también la idea del mismo artista como salvaje también es como una ideología o una figura ya como darle la vuelta a ese personaje que ya conquista, ¿sabes? Cuando se relaciona mucho como con el grafite, con el arte callejero. Yo creo que John Gray te lo explicaría mejor que yo. Pero cuando nosotros nacemos, nos empiezan a condicionar nuestros padres, nuestro entorno, la educación que recibimos, ¿sí? Al darte tu conciencia de eso, pues tú empiezas a saber si eso realmente te conforma a ti o necesitas otras cosas. Yo no lo veo como ese cliché del salvaje, ¿no? Pues vas encontrando tus necesidades a partir de eso. Pienso en Pollock también, ¿no? Y en muchos más, ¿no? Entonces, no creo que el decir salvaje tenga que ver con voy a ser un salvaje para hacer arte, ¿no? Sino simplemente vuelvo como a un estado al pintar que nada tiene que ver con todos los condicionamientos puestos,
O sea, si yo hubiera atendido a eso, pues tampoco me hubiera dedicado a hacer arte. Y yo creo que eso ya más bien tiene que ver con tu mente. Cómo tú lo codificas o lo destruyes. Somos domesticados todo el tiempo. Todo el tiempo. No grites, no empujes, cállate, no protestes, no llores, niño. Todo es inhibido. No sé qué imagen del salvaje tengamos que hablar, pero yo soy consciente de que todo eso viene desde ahí. Y viene un miedo, y el miedo te crea esos límites que los puedes romper, haciéndote consciente que los tienes. Y entonces sí hay una transgresión. Entonces ya hay una rebeldía que ya no son tonterías, ¿no? Que sí te vas llevando a otras partes. Lo de la publicidad y las marcas y no sé qué, eso pues es mercadotecnia, eso pues no es mi tema. Creo yo que es eso, ¿no? Había alguien como 40 años antes que Pollock y seguramente muchos más que pintaban así. Ya el arte o la historia te empiezan a clasificar y a ubicar las cosas. Pero yo creo que es importante reconocer cuál es la manera en la que te expresas mejor. Cómo te puedes expresar mejor. ¿No? Y en base a eso y a tus límites, pues haces algo. Es lo que yo vería. Como que hay, yo creo que ha aparecido un poco y luego se va arrastrando y vuelve a aparecer, pero no acaba de llegar a la superficie por completo, así que te lo voy a preguntar, que es, como más allá de todo esto que ya hablamos de la tensión como del lenguaje, la palabra y el graffiti, me gustaría saber ya como en términos pictóricos, y tú asumiéndote como artista salvaje de la barbarie o del mundo, ¿qué es lo que a ti te interesa o cuál es el problema que presenta esta serie en términos pictóricos? Como ya dejando un poco, no se puede pues, pero quizás suspendiendo un poco como todas estas problemáticas, ¿qué problemas de la pintura estás tratando sobre el lienzo? ¿Y qué es lo que está ahí naciendo? Porque esta pintura es como la semilla, ¿no? Como que la primera de la serie siempre es como fuerte. Pero ¿qué está ahí latente para ti? ¿Qué es lo que te lleva a traernos como esta pintura en específico? Sí. Gracias. Bueno, esta ya sería como la número 12, yo creo, ¿no? Ah, ok. Pero sí la que me detuvo, o sea, justo esta oportunidad a mí me sienta bien el hecho de poder compartirlo con ustedes y los cuestionamientos, porque en lo sucesivo creo que, no sé si siga pensando en ustedes y en esto, ¿no? Pero tengo que continuarla. Yo no puedo pensar que si esto se ubica como algo muy fácil en el mercado y que justamente es peligroso, porque sí lo es, me gusta correr riesgos y creo que el artista debe de correr riesgos todo el tiempo. Y tal vez en algún momento, y no sé en cuándo sea ese momento, sabremos si tuvo algún impacto o simplemente no sirvió para nada. No, es bien vacío también para mí salir y terminar de pintar, y angustiante también, o un dibujo y decir, ¿y ahora qué? Sí tengo esa preocupación, pero yo creo que es más bien mi ocupación es
irla acercando a espacios como este para poder traer cuestionamientos que yo no puedo ver, que están en las mentes de otras personas y que son las que van a recibir o no ese impacto. Yo creo que esta pintura, con esto me quedo. Yo no sé si sirva realmente, si no. Tampoco lo aclaro súper, yo no lo pensé como haciendo una bomba y les voy a poner como una bomba de graffiti, de verdad no. O sea, es algo que ya está en este momento implícito. Justo pensé, cuando no me sabía que algo estaba muy mal en las otras pinturas, dije sigue, pero no sabía qué era. Y pensé, ¿es el dibujo? ¿Es la idea? Yo creo que estamos viviendo en un tiempo muy determinante sobre el concepto. Y no está mal, es parte de mi contexto. Mal sería o equivocada estaría yo si no tuviera estas confrontaciones con las cosas. Con un público. Y de ahí quizá pueda resolver algo en torno a la serie. No tiene títulos, no tiene ahorita más que esa intención. ¿Alguien tiene otra pregunta? Ok. Muchas gracias, Jocelyn. Pues ya estaba. Bueno, espera, hay algo que sí me inquieta muchísimo. Ajá. Y he hecho como 15 murales en torno en que empecé. De ninguna manera, y yo lo sabía con el plan de decorar, necesito hacerlo visible. No solamente pueden existir en lienzos y no solamente pueden existir con colores. ¿Me explico? Yo creo que esto va a desencadenar algo hacia afuera, que ya ha estado sucediendo, que también tiene que ver en torno a una acción. Y sí, definitivamente es provocar. O sea, si algo no te provoca, va a pasar por desapercibido. No para que hablen de la persona, sino para que puedas percibir el suceso. Yo creo que es eso, no es tan sencillo para mí tocarle a la señora de acá al lado y, señora, déjame le quito estos horrendos grafitis. Nunca se lo voy a decir. Y dos, ¿pero qué me vas a hacer? Y ya me ha pasado, ¿no? Las 12 caras al terminar son como... todo un círculo de confrontación. Yo quiero más muros. Yo quiero ser visible. ¿No? Creo que hacia allá va. Y sí lo he hecho en otros sentidos. Alguna vez estaba yo en La Condesa, en un restaurante de salchichas y cerveza, ya estaba yo 2, 3 pedas, y se me ocurre que me puse a hacer dibujos con la catsup y con la mostaza, que era lo que había ahí, ¿no? Y agarraba un trapo mojado, porque tampoco quería ser una hija de la fregada con la mesera para que limpiara mis porquerías, pues tomaba fotos, hasta que de pronto la gente se empezaba a ver, pues, ¿qué está pasando, no? Entonces se acercan y me dicen, te tienes que retirar. No, pero ¿por qué? La mesa está impecable ya. Es que mire, estoy dibujando. No, pero te tienes que... ya no nos pagues la cuenta, eran casi 2,000 pesos de cuenta de cervezas. No nos pagues la cuenta, no, es que no me voy a ir. No hubo gritos, no hubo violencia, nada. Solo hubo un diálogo entre la gerente y yo. Pero empecé a percibir la atención de la gente, porque definitivamente la acción impactó. Tampoco me estaba cayendo de borracha. Entonces era, ¿qué está pasando? Resistí y resistí el irme hasta que llegó la policía. Y la policía muy amablemente me dijo, hija, te tienes que ir, ya no te van a cobrar la cuenta, es un montón.
No, pero ¿por qué? Si estoy dibujando. No, evidentemente yo no era aprovechar, sino llevar la circunstancia hasta su límite. Y no me iba a poner a pelear con la policía, ni que me maltrataran, no. Además llegaron en el mejor de las buenas ondas. Como esa historia tengo muchas. Mal hice en que no me estuvieran grabando. Porque ahí quedaba el registro perfecto de cómo pensamos. No quiero contar más hoy. Al final cuando la hablé le dije, tienes razón, pero había pasado un buen de tiempo, en verdad. Dije, voy a tener que llamar a más unidades y ponte a pensar. Y dije, no, el video, las redes sociales. Tampoco. Me encantó cuando me paro y me salgo, todo el restaurante empezó a aplaudir. Porque lograron sacarme. Lograron sacar a la pinche vieja que los incomodó. Y yo me fui con eso. Igual le preguntaron algo similar y lo escuché, pero la pregunta es casi uno de los primeros puntos que tocaron sobre este contenido que puede ser subversivo en el graffiti callejero. Si a ti te interesa esa subversión y cómo traslada, y si te interesa cómo trasladas eso a un lienzo, o si crees que justamente la acción de trasladarlo hace que cambie la carga de ese contenido. Podría pensar en traducir la acción a una pintura como si entendiera las cosas a través de un dibujo. Entonces la acción podría ser un boceto, tradicionalmente. Pero no. Nada tiene que ver una cosa con otra. Más bien, lo que sí tiene que ver, que si no tienes realmente nada que decir, si no tienes la fuerza de la leona, esta señora ahí sosteniéndole el hocico al animal, a la bestia, no hagas arte. Muchas gracias, Shuti. Fue un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias a todos por venir. Muchas gracias. Ahora ya, gracias a ustedes, ya mi cabeza es un caos, ¿ya ven?